Entonces, antes de llegar a ver esta imagen, aunque estaba muy chiquita, lo que está mostrando acá es cómo se generan, cómo se sintetizan los neurotransmisores, dependiendo si estamos hablando de neurotransmisores de menor tamaño, comparado con neurotransmisores de mayor tamaño, ¿sí? Entonces, el proceso de la síntesis de los neurotransmisores de menor tamaño, y por eso hice esa primera clasificación antes, hace un ratito, según el tamaño de los neurotransmisores de menor tamaño, lo que pasa es que el proceso de síntesis comienza en el soma de la neurona, pero particularmente con la producción de las enzimas que van a sintetizar a los neurotransmisores, ¿sí? Estas enzimas se producen a nivel del soma, ¿sí?, de la neurona, y viajan a lo largo de todo el axón hasta llegar a los botones terminales. Ahora bien, cuando llegan a los botones terminales estas enzimas que fueron producidas en el soma, los precursores de los neurotransmisores entran, ¿sí?, al botón terminal desde afuera, ¿sí? Cuando, en la última etapa vamos a ver de dónde salen estos precursores, ¿sí?, pero ya lo veremos después. Lo importante por ahora es que los precursores de los neurotransmisores, o sea, la materia prima para construir estos neurotransmisores chicos, vienen de afuera, ¿sí? Cuando se juntan los precursores junto con las enzimas que facilitan la síntesis, lo que hacen es justamente se sintetizan los neurotransmisores, ¿sí? Se genera la síntesis del neurotransmisor a partir de la actividad de estas enzimas, y lo que va a pasar es que en este botón terminal, los neurotransmisores de menor tamaño se van a empaquetar de alguna forma en estas vesículas que estamos viendo acá. Vamos a ver que estas vesículas después, cuando pasa algo, que vamos a ver dentro de un ratito, en el botón terminal, estas vesículas van a transportarse hasta este sitio activo, que es la hendidura sináptica, y el neurotransmisor se va a liberar en este espacio. ¿Ok? Esto es lo que pasa cuando los neurotransmisores son de tamaño chico. Cuando los neurotransmisores tienen un tamaño mayor, lo que pasa es que tanto los precursores como las enzimas son producidas en el soma de la neurona, y a su vez ambos, enzimas y precursores de los neurotransmisores, son empaquetados en estas vesículas en el soma neuronal. Entonces, enzimas y precursores de los neurotransmisores son empaquetados en estas vesículas, ¿sí?, gracias a la actividad de una partícula de un microorganismo de la neurona de la célula, que es complejo de Golgi o aparato de Golgi, y esta vesícula va a ser transportada a lo largo de todo el axón, ¿sí?, hasta llegar al botón terminal. En todo este proceso, cuando los precursores de los neurotransmisores y la enzima están al interior de estas vesículas, se va a sintetizar el neurotransmisor, y finalmente va a pasar lo mismo que pasaba antes, ¿sí? El neurotransmisor va a ser finalmente liberado en la hendidura sináptica. Lo que estamos viendo acá... ¿sí? ¿Son conducidos por el potencial de acción o no? No, o sea, bueno. desde el soma hasta el... O sea, está buena tu pregunta porque básicamente tienen la misma dirección, ¿no? Entonces, podría haber sido. Pero básicamente para este proceso, que es la transmisión de, por ejemplo, las vesículas cargadas de precursores y enzimas, participan una familia de proteínas particular, como podrían ser las quinesinas, ¿sí? Las quinesinas son estas proteínas que están acá, que básicamente lo que hacen es desplazar a estas vesículas cargadas de neurotransmisores o precursores de neurotransmisores a lo largo de todo el axón. Entonces hay familia de proteínas particulares que se encargan de eso, ¿sí? Entonces, hasta acá vamos, o sea, hablamos de la síntesis del neurotransmisor. Vamos a ver ahora, una vez que están sintetizados estos neurotransmisores, ¿qué hace que se liberen los neurotransmisores en la hendidura sináptica? ¿No? Es lo que vamos un poco a charlar ahora. Entonces, hasta ahora lo que vimos es que los neurotransmisores, de una forma u otra, se encuentran al interior, ¿no?, de unas vesículas, ¿sí?, y que efectivamente estos neurotransmisores al interior de la vesícula se van a terminar liberando la hendidura sináptica. La pregunta que podemos hacernos es, bueno, ¿y qué hace que se liberen estos neurotransmisores? ¿Cuál es el mensaje que recibe la neurona para que efectivamente estas vesículas se fusionen en la membrana de la neurona y sean liberados los neurotransmisores en la hendidura sináptica? Y la respuesta es que básicamente lo que da la señal es la llegada del potencial de acción al botón terminal. O sea, todo lo que vimos antes de la despolarización, ¿sí?, que va recorriendo todo el potencial de acción, ¿sí?, hasta llegar al botón terminal, ese mensaje que llega al botón terminal
es lo que indica, ¿sí?, a la vesícula la unión o la membrana de la neurona presináptica y la liberación del neurotransmisor en la hendidura sináptica. Entonces, cuando llega el potencial de acción, a ver si estoy señalando bien, sí. Cuando llega el potencial de acción y este mensaje al botón terminal, lo que va a pasar es que el botón terminal se despolariza, ¿no? Hasta acá estamos. O sea, todo el proceso que veníamos viendo antes, que es todo un proceso de despolarización de las membranas que se van encontrando a lo largo de todo el axón. Bueno, esa despolarización va a llegar hasta el botón terminal y por lo tanto se va a despolarizar el botón terminal de la neurona. ¿Ahí estamos? Sean sinceros. O sea, lo que va a hacer básicamente es terminar el proceso de conducción del potencial de acción hasta llegar hasta el botón terminal, que es el final de la neurona. Hasta acá no hay nada nuevo a eso. Ahora, lo que pasa es que cuando se despolariza este botón terminal, lo que pasa es que se van a activar unos canales, ¿sí? Voltaje dependiente nuevamente, ¿sí? ¿Qué canales voltaje dependientes se van a activar? Los de calcio. Y el calcio, particularmente, es un ion bastante particular porque lo que genera la entrada de calcio a la neurona es que se generen cambios químicos en el botón terminal. Y estos cambios químicos son los que posibilitan la atracción de la vesícula sináptica, la vesícula cargada de los neurotransmisores, a la membrana de la neurona presináptica. ¿Sí? Entonces lo que permite la entrada de calcio es que justamente esta vesícula vaya en dirección de la hendidura sináptica, también llamado sitio activo. Cuando pasa esto, que la vesícula sináptica es atraída hacia el sitio activo, que es la membrana de la neurona presináptica, lo que va a pasar es que justamente esta vesícula se va como a acoplar, ¿sí?, a la membrana de la neurona presináptica, y cuando pasa esto, ¿sí?, los neurotransmisores, de repente, quedan liberados. Ya no se encuentran dentro de la neurona, sino que son liberados en espacio extraneuronal, ¿sí?, por fuera de la neurona. Entonces, lo que nos da cuenta de esto es, finalmente, la liberación de los neurotransmisores en la hendidura sináptica, ¿sí?, gracias a que entró calcio a la neurona puesto que se había despolarizado. ¿Sí? ¿Hasta acá estamos? ¿Dudas, preguntas? Profe, Dale. se acopla entonces a la membrana de la neurona por la que vino, y de ahí Exacto, sale al la espacio. presináptica, todavía hablamos de la segunda, digamos, ¿no? Okay. O sea, hasta ahora sintetizaron la neurona presináptica, el neurotransmisor, estamos en el botón terminal, y ahora esa vesícula que tiene el neurotransmisor se acopló a la membrana de la neurona presináptica, y por lo tanto, estos neurotransmisores, que son estos que están acá, de repente se encuentran liberados en esta hendidura sináptica. Están como en ese espacio, ¿perfecto? Ese es el espacio que estamos hasta ahora. ¿Sí? Estamos haciendo como la cronología de esta transmisión. ¿Hasta acá estamos? Sí. Ok. Entonces, una vez que están liberados los neurotransmisores en este espacio sináptico, en esta hendidura sináptica, vamos a ver qué pasa con estos neurotransmisores. Entonces, una vez que los neurotransmisores están liberados en el espacio sináptico, lo que va a pasar es que se van a unir a receptores postsinápticos. Se van a unir a receptores que se encuentran en la membrana de la neurona postsináptica. ¿Sí? Es lo que vamos a charlar ahora. Profe, Entonces, disculpe, me sí, perdí en una parte. retomemos. Entonces, los neurotransmisores van a salir por dos, o sea, uno por los canales de calcio y además del canal de calcio también porque se van a pegar por exocitosis, digamos. Ah, le metiste exocitosis. Ok, bien. Está muy bien lo que está diciendo hasta ahora. O sea, lo que da cuenta, lo que permite que se libere el neurotransmisor es que llega el potencial de acción al botón terminal. ¿Sí? Cuando pasa esto, se abren los canales de calcio, voltaje dependiente, entra calcio, el ion calcio permite que se generen una serie de reacciones químicas que lo que hace es llevar a las vesículas cargadas de neurotransmisores hacia este espacio que está acá. ¿Sí? Entonces la vesícula se fusiona con la membrana de la neurona presináptica. ¿Sí? Y lo que produce justamente es la exocitosis, que lo que genera es básicamente que el neurotransmisor se libere en el espacio sináptico que está acá. ¿Sí? Hasta acá, eso es lo que estamos viendo. ¿Sí? ¿Sí? Okay. Entonces, lo que vamos a ver ahora es qué pasa cuando el neurotransmisor es liberado.
Entonces, como decíamos recién, cuando el neurotransmisor es liberado, lo que va a pasar es que se va a unir a receptores, que son estos que están marcaditos acá. ¿Sí? Se va a unir a receptores que se encuentran en la membrana de la neurona postsináptica. Es la primera vez que lo nombramos, ¿sí? La neurona postsináptica recién ahora. ¿Sí? Es el primer contacto que tiene la neurona postsináptica con la neurona presináptica. ¿Sí? Ahora bien, hay distintos tipos de receptores, que vamos a verlos ahora. Se llaman receptores o bien ionotrópicos o bien receptores metabotrópicos, mientras vemos esta bella representación de cómo se produce la exocitosis, la liberación del neurotransmisor, y cómo se unen estos neurotransmisores a los receptores. Algo importante que tienen que tener en cuenta es que estos receptores que se encuentran acá, básicamente lo que permiten, ¿sí?, es que se abra un determinado canal en la membrana postsináptica, ¿sí?, se abre un determinado canal de un determinado ion, y por lo tanto esto va a cambiar la polaridad de la membrana de la neurona postsináptica. ¿Sí? Entonces, al entrar en... Sí. Perdón, esos receptores, ¿hay un receptor para cada tipo de neurotransmisor o agarra cualquiera? No, exactamente, son específicos de los neurotransmisores. Muy buena la pregunta que estás haciendo. Los receptores son específicos de los neurotransmisores. Hay receptores particulares para un neurotransmisor en particular. Muchas veces lo que puede pasar es que también, por ejemplo, un receptor no solo es específico a ese neurotransmisor, sino que también puede ser, puede responder ante una sustancia química. Entonces, por lo tanto, una determinada droga puede llegar a producir un efecto similar al que produciría la llegada de un neurotransmisor. ¿Sí? Después llegar a ser emulado por otra sustancia. Pero lo importante y lo que vos preguntaste es que sí están especializados los receptores por neurotransmisor. ¿Sí? Gracias. Genial. Entonces, gracias por la pregunta. Como decía recién, hay distintos tipos de receptores. ¿Sí? Cuando hablo de receptores, básicamente lo que nos dan cuentas es, o sea, lo que van a producir estos receptores es que se abran un determinado canal que va a cambiar la polaridad de la membrana de la neurona postsináptica. Ahora bien, esto puede producirse de una forma directa o bien de una forma indirecta. La forma directa sería que básicamente estos receptores son los canales. ¿Sí? Los receptores son los canales. Entonces, al asociarse el neurotransmisor al receptor, que es el canal, ese canal se abre y deja pasar un determinado ion. Puede ser, por ejemplo, el ion de calcio, o el ion de cloro, o el ion de potasio o de sodio. ¿Sí? Entonces, la forma directa o método directo es que directamente el receptor es el canal. ¿Sí? O sea, es lo mismo. Que al asociarse un neurotransmisor, al pararse justo al lado, lo que hace es que ese canal se abra y deje pasar un determinado ion, ¿sí? Que es específico del canal. Es el método directo, que también es considerado, ese receptor en particular se lo denomina ionotrópico, ¿sí? Receptores ionotrópicos. Ahora bien, además del método directo, que son a partir de los receptores ionotrópicos, en los cuales los receptores son los canales, hay otro tipo de receptores, que son los receptores metabotrópicos, que son la forma indirecta o método indirecto de cambiar el potencial de membrana de la neurona postsináptica. Lo que pasa ahí es que este receptor, ¿sí?, cuando un neurotransmisor se posa al lado, básicamente, cuando lo activa a ese receptor en particular, lo que va a producir es la activación de una proteína particular, que es la proteína G. ¿Sí? Esta proteína G, a su vez, lo que hace es activar una enzima, ¿sí?, que produce un determinado mensajero, ¿sí?, que es una sustancia química. Particularmente lo van a poder encontrar en los textos como AMP cíclico. AMP cíclico. Lo que va a hacer este AMP cíclico es, va a avisar, ¿sí?, va a comunicarse con un determinado canal que va a estar cercano, ¿sí?, que va a hacer que se abra ese determinado canal. Entonces, como lo que están viendo y lo que estoy tratando de explicarles es que es un método mucho más indirecto. No es como antes, que el receptor es el canal y cuando se posa al lado se abre y ya pasa un determinado ion, sino que hay una serie de pasos entre medio. ¿Sí? El receptor activa una determinada proteína que a su vez
activa una enzima que produce un mensajero, que es el AMP cíclico, a su vez ese mensajero lo que produce es la apertura o cierre de un determinado canal. ¿Okay? Son como las dos formas, los dos métodos en los cuales se puede producir este efecto o apertura de un determinado receptor. Ok. Entonces, básicamente los efectos que vamos a ver en la neurona post-sináptica depende de esto, depende de qué canal abramos, ¿sí? Si abrimos, por ejemplo, un canal de sodio en la neurona post-sináptica, lo que va a producir es que el sodio entre a la neurona postsináptica. Recuerden que el sodio está más concentrado en el espacio exterior de la neurona. Entonces, si abrimos un canal de sodio a partir de un neurotransmisor particular, lo que va a pasar es que va a entrar sodio a la neurona postsináptica. Y en ese caso lo que va a pasar es que la neurona se va a despolarizar un poquito, ¿sí? Distinto del efecto es si, por ejemplo, el receptor abre canales de calcio, ¿sí? O si abre canales de potasio. Veremos qué efectos produce en ese caso. Son, por ejemplo, inhibitorios, que sería el caso de que se produzca una hiperpolarización de la membrana, o si en cambio se produce un efecto excitatorio, en cambio que se produzca una despolarización de la membrana. Entonces, vamos a eso específicamente. Hasta acá hablamos entonces, y recapitulando, nos pasamos ya 5 minutos. Ok. Voy a darle un cierre a esto que estoy diciendo nomás, así no nos extendemos más. La clase de hoy lo que vimos entonces es, terminamos de ver el proceso de cómo se produce la comunicación intraneuronal, cómo se produce un potencial de acción, que es esta inversión del potencial eléctrico en una neurona. Vimos cómo se conduce el potencial de acción a lo largo de toda la neurona presináptica. Y lo que empezamos a ver en la clase de hoy es, bueno, y una vez que llega el potencial de acción al botón terminal, ¿qué pasa? ¿Cómo se comunica una neurona con otra? ¿Sí? Y estos son los pasos que estuvimos viendo hasta ahora, ¿sí? Estuvimos viendo, por ejemplo, cómo se produce el neurotransmisor, ¿sí? ¿Qué pasa cuando llega ese potencial de acción al botón terminal de la neurona? ¿Sí? ¿Qué es lo que produce? Que es particularmente la liberación del neurotransmisor. Y vemos que el efecto que produce la neurona postsináptica es la unión de ese neurotransmisor a un receptor que se encuentra en la neurona postsináptica. Cuando pasa esto, se abre un determinado canal iónico, que deja pasar uno u otro ion particular, porque va a ser específico dependiendo del neurotransmisor que haya. Y eso va a producir un efecto en el potencial de membrana de la neurona postsináptica, que va a depender del tipo de canal que abra. Si hay un canal de sodio va a tener un efecto, si hay un canal de potasio, por ejemplo, va a tener otro, ¿sí? Y eso vamos a terminar hablando en la clase que viene, ¿sí? ¿Qué pasa dependiendo qué pasa si pasa un determinado ion u otro? ¿Sí? ¿Qué efectos produce? ¿Sí? Y eso va a generar efectos, como vamos a ver en la clase que viene, o bien excitatorios, va a hacer que dispare más la siguiente neurona, o bien inhibitorio, que dispare menos. Pero eso será tema de la clase que viene. Ok. ¿Dudas? ¿Preguntas? Este es el momento. Yo tengo una duda, profe. Obvio. Entendí que los neurotransmisores son un conjunto de iones, una molécula, digamos, y siempre estos iones son los mismos, siempre son sodio, potasio o no, o pueden ser Bien, otros. no. Bien. Entonces, estos neurotransmisores son estos que habías mencionado antes. A ver. Por ejemplo, la dopamina, el glutamato, la acetilcolina, etcétera. ¿Sí? Lo que vos mencionaste recién son los iones, que son los que van a pasar por el canal, ¿sí? Y es lo que va a permitir que genere un determinado efecto u otro en la membrana de la neurona postsináptica. Vayamos al ejemplo de la liberación. ¿Sí? Estamos viendo. Entonces, se libera un neurotransmisor, que supongamos que es es el glutamato. Se libera glutamato, cuando se asocia el glutamato a este canal particular, supongamos que es un canal de sodio, ¿sí? Entonces cuando este receptor de glutamato se abre, deja pasar sodio. Al dejar pasar sodio, la membrana de la neurona postsináptica se va a despolarizar, y por lo tanto va a generar efectos excitatorios en esta neurona postsináptica. Entonces, neurotransmisores y iones no son lo mismo, ¿sí? Lo que pasa es cuando los neurotransmisores lo que van a producir es que se abra un determinado canal, y por lo tanto pase un determinado ion. ¿Sí? O sea, lo que va a pasar por acá no va a ser el neurotransmisor. O sea, el neurotransmisor no va a entrar a este espacio. Lo que va a entrar va a ser los iones. El neurotransmisor es como la llave.
¿sí? Lo que me permite el acceso, nada más. Lo que va a pasar por acá ¿Cómo son... entra? ¿Sí? ¿Sabri? Es como el transportador, como el camioncito que lleva el guión, una cosa así, ¿no? Exacto. O sea, acá adentro no hay iones, ¿sí? Los iones están por acá. No es que estos son los iones, no es que adentro del neurotransmisor está el guión. El neurotransmisor está en bien, todo bien. el ion está en todo este espacio. Y no es que se le abre la puerta con esta llave que es el neurotransmisor, se lo deja pasar. ¿Sí? Eso es lo que permite, básicamente. Piénsenlo que estos son como puertas, el neurotransmisor es una llave, y cuando se le abre la puerta, se le abre la puerta a un ion en particular. Supongamos el de sodio, o supongamos el de potasio. ¿Sí? ¿No? Bien, profe, gracias. ¿Más Tommy, dudas? tenés una pregunta en el chat que dice que se perdieron la primera clase, ¿cuándo la subís? Ya la subí, creo. No, perdón, la primera parte de la clase, no la primera clase. Ah, bien. Probablemente la suba el viernes a la mañana, algo así. Esos son los días que suelo subirlo. O sea, pasado mañana a la mañana. ¿Sí? Si puedo subirlo antes lo hago, pero es lo que me viene pasando es que tarda más o menos un día y medio en subirlo. ¿Sí? ¿Más preguntas? Acá. No, una cosa del tema del canal de YouTube, que puedo entrar como al video por el link directo del foro, pero la página es como si estuviese bloqueada para el público general, no me deja ver Claro, nada. es que es tal cual. O sea, la configuración que le puse de privacidad creo que es oculto o algo así. Lo que permite esto es que uno puede entrar con el link, pero si entra al canal no ve todos los videos, ¿sí? Por una cuestión de privacidad. O sea, está abierto cualquiera que quiera tener el link, se lo pueden pasar a otra persona si quieren. Eso, punto. Pero el canal en sí no se puede ver todos los videos, no está abierto, digamos. Ok. Sí pueden entrar igual con el link, ¿verdad? ¿O tienen problemas con eso? No, con el link se puede ver el video específico que es de ese link, pero si O quiero sea, no como solo el video buscar en específico, sino el hilo de videos, ¿verdad? si es un link de una playlist, entonces sí, aparece la playlist entera. Hasta Eso iba a ahora, decir, ¿podemos hacer no sé si un grupo o una playlist de las clases como para que se vayan quedando ordenaditos en algún lado? Porque si, por mira, ejemplo, si lo que puedo hacer básicamente por mí es ponerlo enteramente abierto. lista. Yo no tendría drama con eso. Si a ustedes no les molesta, porque entiendo que también aparecen vuestras caras cada tanto. Pero Tommy, si las pones en lista, en una No, misma lista de reproducción, aparecen uno debajo del otro. no, o sea, lo está en lista de reproducción, o sea, eso ya está, pero por video, o sea, por clase está por lista de reproducción. ¿Entiendes? Lo que se puede hacer Claro, es... yo te digo, todas las listas en una lista. Sí, Entonces eso a ellos les va a ir apareciendo uno detrás del otro, ¿entendés? Y no van a entrar a tu canal, pero van a ir apareciendo uno detrás del otro. No, sino de última hacer un foro que sea específico para videos y poner qué link corresponde a qué video. Me pasa a veces que como que quieren rastrear pongo un un video. video, por eso pongo un video y quiero encontrar los demás y tengo que encontrar el foro específico donde está el video porque no lo pueden ver por el canal de YouTube. Sí, pasa que si ahora yo quiero poner a todos, bueno, podría ser. No, puedo armar una playlist específica que sea todas las clases y voy adicionándola ahí. O sea, armo playlist por clase, pero después armo tipo una playlist de todas las clases. También. ¿Sí? Profe, una pregunta. Sí. Para la clase que viene seguimos con el capítulo 7, hay que leer algo más, aparte de Carson que estamos leyendo. Gracias por la pregunta. Entonces, en principio vamos a empezar terminando con esta parte que es comunicación interneuronal, que es el capítulo de Carson, que no nos falta tanto tampoco. No está acá, bueno, no importa. Lo que vamos a empezar es con la clase de somatosensorial, sistemas sensoriales y somatosensorial, que si no me confundo son los capítulos 1 y 2 del módulo 2 de temas de neurociencias. ¿Sí? Si no me confundo. Estoy bastante seguro, pero eso. ¿Cómo es el tema somatosensoriales? Sí, sistemas sensoriales y somatosensoriales. En la clase... En el chat te pusieron, profe, primero debe generarse el neurotransmisor y después el potencial de acción, o hay un orden específico o necesario. Andana me sacó la palabra de la boca. Ok. Entonces, primero tiene que...
O sea, si el orden es, primero llega el neurotransmisor, o sea, claramente, primero tiene que llegar el neurotransmisor. Si llega el potencial de acción y no tenemos generado el neurotransmisor, o sea, perdón, va de vuelta. Si llega al botón terminal, el potencial de acción, pero no tenemos nada que liberar, no va a pasar nada, ¿se entiende, no? O sea, lo primero que tiene que haber es necesariamente el botón terminal, vesículas con neurotransmisores adentro. O sea, que el orden es, primero tiene que llegar al botón terminal las vesículas con los neurotransmisores, y después que llegue el potencial de acción. Porque cuando llega el potencial de acción, entra calcio, cuando entra calcio, básicamente se produce una serie de reacciones químicas que hacen que se acople esa vesícula con el sitio activo y se libere el neurotransmisor. Profe, una pregunta. Cuando se sintetizan los neurotransmisores, ¿no? En el soma y viajan por el axón, quedan ahí liberados en la hendidura. ¿Qué otra parte de la neurona postsináptica está del otro lado? ¿Dendritas? ¿Cómo? ¿Qué otra parte de la neurona postsináptica, a dónde se une, digamos? Ahí me perdí un poco. A ver si voy un poquito más atrás, que yo lo había mencionado. Entonces, cuando yo hablaba de las distintas clasificaciones, se hacía clasificaciones morfológicas de la sinapsis, yo decía que lo habitual es que se una el axón de la membrana presináptica con la membrana de la dendrita postsináptica, ¿sí? O sea, axón-dendrita. Pero puede pasar en otras combinaciones, un poco menos habitualmente, como puede ser axón liberante con soma, o axón-axón, ¿sí? O incluso puede pasar dendrita, o sea, dendrita junto con dendrita, ¿sí? Que no es lo más común, ¿sí? Lo más común es axón-dendrita. Que igual todas las que veamos ahora van a ser así, de axón a dendrita, a menos que no, que aclaren que es de Exacto, exacto, porque es lo prototípico también, ¿no? Ok. Exacto. Buenísimo, gracias. Bueno, profe, me voy a cenar yo, porque ya me dio... Otra pregunta. Bueno, anda, yo me quedo respondiendo preguntas. Dale. Chao, profe. Respecto al contenido, en transmisión sináptica, la parte eléctrica, el tipo eléctrico, hay muy poquito. Vamos a ver eso solamente, ese poquitito. Es muy poquito, capaz empiezo la clase que viene hablando de eso, pero no hay tanto para decir tampoco. Número uno, porque no es lo más representativo dentro de la sinapsis, en el sistema nervioso, al menos en el humano. Hay un par de cosas nada más para resaltar, por ejemplo, que puede ser bidireccional, ¿sí? Puede ir de pre a post como de post a pre, que no hay una hendidura en el medio, sino que hay canales mediando. Es muy poquito para decir de eso, la verdad es que no hay tanto y tampoco está muy desarrollado en la literatura. Sí, solamente es eso, bidireccional, que se da en espacios denominados conexones, no hay mucho más a decir. Hay canales que se denominan conexinas, que forman estos conexones, por los cuales pasa directamente los iones de un lado a otro, que puede ser bidireccional y no mucho más que eso. Y están más presentes en invertebrados, no mucho más que eso. O sea, realmente no hay tanto más para decir. ¿Una pregunta más? Perdón, no escuché bien. ¿Qué cosa sería bidireccional? Que la comunicación, ¿sí?, no tiene una dirección particular. O sea, no necesariamente va tipo de una neurona presináptica a una necesariamente postsináptica que tienen los receptores, sino que puede ir de un lado para el otro, ¿sí? O sea, puede ir tanto... A ver si tengo... no tengo la imagen. Bueno, no sé si la tengo. O sea, básicamente, yo tengo las neuronas que están unidas así, y la información puede ir tanto de acá para acá, como de acá para acá, ¿sí? Las neuronas están pegadas, no hay una hendidura en el medio, y están pegadas básicamente por canales que dejan pasar iones de un lado a otro. Y dependiendo de dónde venga... O sea que las dendritas pueden mandar información por el axón de la otra neurona. Podría pasar, entiendo que pasan sobre todo en comunicaciones axoaxónicas, pero podría pasar también. Okay. Y una de las cosas que distingue a la sinapsis de tipo eléctrico es justamente no hay esta hendidura en el medio, sino que directamente hay canales iónicos que mandan iones de un lado a otro y por lo tanto genera una despolarización o una hiperpolarización en la membrana con la que se está comunicando esa neurona. Realmente no hay tanto más para decir.